Buenos días, respetados estudiantes. Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Disculpen el retraso, pero preciso se me dio por aceptar una actualización de unos drivers en el computador y se bloqueó y no sé qué. Al final me tocó pues reiniciar todo y empezar desde cero. Entonces por eso me demoré un poco al iniciar. Ustedes ya van a estar viendo mi pantalla. Les pido por favor que me confirmen si están viendo la máquina virtual, si son tan amables. Sí, listo, perfecto. Bueno, voy a entrar a nuestra máquina virtual. Anoche le envié un correo a ustedes con unas instrucciones para crear una live USB por si alguno necesita eso. Entonces, eso es para, digamos, los que ya ni siquiera le funciona la máquina virtual y tampoco pueden trabajar en Replit. Tal vez el computador es demasiado viejo o tiene muy poca RAM, puede ser nuevo pero con poca RAM. Yo todavía veo que hay algunas tiendas que venden todavía computadores con 4 GB de RAM, que es lo mismo que tiene ahorita un celular de gama media. Y pues obviamente ahí cualquier Windows va a sufrir, y más aún si uno aparte le pone una máquina virtual con otro sistema operativo, aunque Linux requiere mucha menos memoria RAM, pues de todas maneras están corriendo dos procesos pesados y eso hace que sea muy lento. Entonces a veces utilizar unas memorias de estas con persistencia, eso es importante para que queden guardados sus cambios. Pues utilizar esas memorias es útil porque aunque es un poco lento leyendo la primera vez algún archivo, pues está corriendo con todas las capacidades posibles del computador. Entonces es para eso, no es obligatorio, solamente es para los que sientan que quieren probar o que necesitan eso realmente. Volviendo ya a la clase, ¿sí? Profe, profe, Señor. disculpe una pequeña preguntita ahora que menciona este tema de la RAM. Tener una cantidad de RAM que no es una potencia de 2, ¿eso sí funciona? Hay unas, a ver, digamos que lo que tengo entendido es que lo que importa no es que sea la potencia de 2, pero normalmente pues uno lo encuentra en potencias de 2, sino lo que funciona es que uno lo tenga en una configuración que le llaman dual channel. Entonces, uno normalmente, digamos, tiene como dos slots para poner, dos bahías para poner ahí las pastillas de la memoria RAM. Y entonces yo puedo tener, digamos, en una bahía 8 GB y en otra 4. Se supone, pero yo la verdad es que, digamos, en esto de la computación, todo eso hay que medirlo. Se supone que eso no es ideal, se supone que lo ideal es tener 8 y 8 o 4 y 4, ¿sí? Para que se pueda hacer como una optimización para que el computador pueda acceder más rápido a la RAM. Pero la verdad es que todo eso, a menos que uno lo mida, yo no le veo diferencia. Entonces, sinceramente, esa restricción de que sea dual channel y entonces sea como un múltiplo de dos, porque finalmente son dos iguales, pues yo la verdad, si yo tuviera la oportunidad de tener un computador, me regalan, digamos que yo tengo 8 gigabytes, 4 y 4, y me regalan una pastilla de 8 o la compré o lo que sea. Pues yo personalmente creo que es mucho mejor tener 12, así no estén en configuración de dual channel, que tener solo 4 o tener solo 8, tener dual channel o tener solo 8 en una pastilla. Porque al final lo que va a importar es cuántos programas puedo correr al mismo tiempo, y yo no creo sinceramente que uno sienta la diferencia de que sea o no sea dual channel, o sea, a menos que uno esté haciendo cosas que estén leyendo constantemente a la memoria RAM, sin procesamiento de video que esté leyendo y trayendo y todo ese tipo de cosas, sinceramente yo creo que eso no se nota. Y entonces realmente por ahí es que viene la cosa, más bien. Entonces es que uno debería tener como las mismas pastillas, pero yo en la práctica creo que eso no tiene un impacto importante, a menos que uno esté haciendo cosas demasiado específicas que realmente exploten eso. Entonces no tiene que ser potencias de 2, y idealmente tienen que ser del mismo tamaño de las pastillas, pero en general lo que uno debe hacer es pensar en maximizar la RAM. Eso es lo más importante, entre más RAM mejor, ese es como el punto importante. Entonces quedarse con eso. Más RAM, Gracias, profe. listo. Más RAM, bueno. Menos RAM, malo. ¿Listo? Y ya. Bueno, entonces ya estoy por fin en la máquina virtual y voy a entrar al repositorio. En nuestro curso tenemos esto de la vez pasada que vimos hasta root finding, que quedó impresionante con esto de Newton, que veíamos que nos daba muy poquitas iteraciones y nos daba un error
bajísimo, ¿sí? Entonces superaba con creces a todos los otros métodos, y eso es en general, eso digamos, recuerden, estamos probando una sola función acá, no todas las funciones, no estamos demostrando nada, pero en general eso es lo que se encuentra, que el método de Newton converge supremamente rápido. ¿La desventaja cuál es? Que necesitamos la derivada, pero ustedes vieron que yo cogí y simplemente le mandé una derivada central, y con eso dio súper bien. Imagínense si yo le mandara la derivada central con Richardson o la teórica, la analítica. Entonces el método de Newton es muy bueno. Hoy lo que vamos a ver son dos cosas que hemos planeado. Vamos a ver cómo imprimir y leer archivos para dejar de estar redireccionando la salida, sino que nuestro mismo programa cree esos archivos. Y vamos a empezar a hablar un poquito de los arreglos. Ya vamos a empezar a tocar ese tema. Entonces voy a crear la carpeta para el día de hoy, Mecadir 2020 09 25, y este año ya se va a acabar. File, input, output. Voy a entrar a esa carpeta y voy a copiar el de root finding de la vez pasada. Lo voy a copiar a este directorio para hacer un par de cosas con ese mismo programa. Entonces aquí ya tenemos Newton, lo voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar Newton File IO. Tampoco. Y ahora pues ya lo voy a abrir en Emacs para empezarlo a editar. Voy a aumentar un poquito la fuente de esta terminal. Yo imagino que ustedes ahí ya pueden ver mejor, o quieren que lo aumente un poquito más. Ahí la dejo. La abro acá. Ya voy a mirar si escribieron algo en el chat. Y vamos a aumentar un poquito la fuente de nuestro programa. Entonces, recordemos que la vez pasada lo que hicimos fue probar varios métodos. Empezamos con bisección, método de bracket, teníamos que encerrar la raíz entre 2x a la izquierda y a la derecha, y la bisección iba partiendo el intervalo hasta que encontraba la raíz con una precisión dada. Luego hablábamos de regula falsi, que era muy parecido a bisección, también teníamos que encerrar nuestra raíz, pero regula falsi tenía en cuenta la función, el comportamiento de la función. Y si yo tenía que el x a la izquierda estaba más, la función evaluada en el x a la izquierda estaba más cerca del cero que la función evaluada en el x a la derecha, pues teniendo en cuenta esa diferencia, yo me acercaba mejor, o sea, yo lo que hacía era utilizar esa información para acercarme mucho más rápido. Yeah. En general, regula falsi va a tener una convergencia un poquito más rápida que bisección. Luego hablábamos de métodos abiertos, o sea, métodos donde no encerrábamos nosotros la raíz y lo que hacíamos era dar un punto inicial para que empezara a hacerse una iteración. La primera forma de hacer la iteración era el método de punto fijo, que se basaba en el teorema de contracción del análisis funcional y todo eso que yo ya no me acuerdo. Se suponía, utilizamos ejemplos donde esto converge, y lo que hacíamos era simplemente generar una iteración, algo recursivo. Y entonces íbamos iterando de nuevo hasta encontrar nuestra raíz. Y generaba en general un poquito menos de iteraciones que los métodos anteriores. Pero tengamos en cuenta también, vimos esto en la clase pasada, que cuando uno transformaba en fixed point, uno tiene que transformar el problema de fx igual 0 a x igual a g de x. Y cuando uno hacía eso, dependiendo de la forma que uno transformara el problema, la convergencia podía ser muy mala o muy buena. Hicimos el truco simplemente de decir que x era f de x más x, y vimos que tocaba hacer como 10 veces más iteraciones que en bisección y regula falsi. Y cuando lo hicimos analíticamente y lo hicimos de una mejor transformación, vimos que convergían un orden de magnitud más rápido y a la mitad de pasos que estos dos. Entonces, es importante también pensar ahí que, como no hay una forma unívoca de transformar el problema, uno tiene la libertad de tratar de encontrar la manera en que eso converja más rápido. Y finalmente Newton, que tiene información de la derivada de la función, vimos que convergía supremamente rápido, y teníamos que mandarle entonces a nuestra función de Newton tanto la función original como la derivada.
Y como la vez pasada ya se nos había hecho tarde, entonces la derivada la calculamos simplemente con una derivada central ahí a toda carrera, y nos dio súper bien. Newton solamente tenía que evaluarse 4 veces, comparado con 40 que nos está dando con bisección irregular falsi, y como con 20 que tenemos que hacer acá, solamente 4 veces, y ya nos daba una precisión muy buena. Ahí salía que 0, pero era una precisión muy buena, precisión de la máquina. Entonces eso fue lo que vimos la vez pasada. Newton se puede generalizar a varias dimensiones. Simplemente uno trabaja con el gradiente de la función, y entonces uno le tiene que mandar ya en varias dimensiones el jacobiano, eso es lo que tiene que ver por aquí con estas derivadas, o si no, pues él lo estima numéricamente de alguna manera también. Entonces los métodos ya más avanzados, cuando uno instala una librería, perdón, hijo, si quieres ponlo encima de la cama, mi amor, hijo, para que no quedes ahí en el suelo, si quieres ponlo encima de la cama y haces tú luego ahí. Entonces, ya me perdí. Bueno, estaba diciéndoles que el Newton en varias dimensiones, el jacobiano, y esto lo puede evaluar numéricamente, y ya no me acuerdo qué más les iba a decir, y ya. Entonces voy a volverlo a correr para que recordemos todo eso. G++, Newton, file.io, .out, y bueno, aquí está, ¿no? Entonces nos salía que con la precisión que estábamos exigiendo, le estamos pidiendo una precisión de 10 a la menos 12, y con este XL y este XU para los otros métodos. Entonces, con esa precisión, este man hacía 42, 40, 23 y 4 iteraciones. Y convergía supremamente rápido. Bien, entonces, a ver, si digamos yo les mandara a ustedes a hacer algún tipo de estudio de este programa, yo necesito correrlo paramétricamente. Y recordemos siempre que nosotros, digamos, estos valores que tenemos acá son como constantes mágicas. Si yo vengo en un mes y miro esta función main, yo digo, pero ¿por qué escogieron el 1 y el 20? ¿Qué tienen de especial ese XL y ese XU? Tal vez en ese momento que se corrió ese programa, eso era algo especial, pero ¿qué? ¿Por qué era? Y no hay comentarios ni nada. Nosotros sabemos que no tiene nada especial, pero cuando uno vuelve a mirar esto, uno cree que tiene algo especial, porque ¿por qué estos valores y no otros? ¿Por qué este EPS y no otro? Entonces ahí uno tiene que empezar a pensar pues, que estas constantes no deberían estar, que nuestro programa no debería tener constantes mágicas, ¿cierto? Y entonces todo este montón de constantes que hay por ahí, por ejemplo, a ver, ¿qué constantes mágicas tenemos nosotros? Por ejemplo, este n-iter max, ¿por qué 1000? ¿Y por qué no 2000 o 10.000? ¿Sí? ¿Será que eso sería bueno mandárselo como un argumento a la función? Entonces, cuando uno tiene esas constantes mágicas, uno empieza a decir, yo creo que debo parametrizar mejor mi función, ¿sí? La idea es que en mi función yo no tenga esas constantes mágicas, que mi función se acomode a todo lo que yo le envíe, que sea como una función matemática en donde yo le mando absolutamente todo, el X, el Y, las constantes, todo. Y eso hace que mi función sea también fácilmente testeable. Entonces, digamos que la idea, empecemos por ahí, es empezar a eliminar esas constantes mágicas. Y esa primera constante mágica de n-iter implica que nosotros deberíamos mandarle también eso es como un argumento a nuestras funciones, como nosotros le decimos, venga, trate de calcular esa función, pero por favor no haga más de estas iteraciones, uno mismo se lo especifica. Por defecto puede ser que la función le asuma un valor a esa constante, pero es preferible ser explícitos, hijo pasito. Entonces, nosotros mismos se lo vamos a enviar. Entonces, primera eliminación de constantes mágicas, const int n-iter. Puede ser que yo le mande esto como const, puede ser que no, ¿sí? No pasa nada. Recuerden que el const quiere decir que uno está asegurándose que eso no se pueda cambiar. Igual como yo no le puse aquí ampersand, no lo estoy pasando por referencia, entonces no lo va a cambiar. Esto es una copia local, esta n-iter es una copia local de ese argumento. Pero si uno quiere ser muy explícito, const int n-iter para asegurarse de que eso sea constante. Por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, todas tienen su n-iter. Vamos a llamarlo n-iter max. Y recuerden, esto es para que nuestras funciones sean lo más parametrizables posibles. Y entonces, yo vengo por acá y tengo que cambiar todas mis declaraciones, ¿no? Int n-iter max. Y entonces este n-iter max va a ser igual a n-iter max que yo le envié. Es una duplicación de constantes, está bien. Yo aquí podría, como no lo utilizo en ningún otro sitio, simplemente podría ponerle igual a n-iter max, pero es para no cambiarla mucho, simplemente para que ustedes vean que yo lo que hice fue eliminar esa constante mágica que teníamos ahí.
Vamos acá, int n, ¿cómo es? Niter max. Uy, ¿qué está haciendo? Niter max. Ya me cansé de copiar esto, entonces así. Niter max. Igual ese Niter max que le mandamos es bastante grande, ¿no? Si vemos que para esta función que estamos usando siempre hacían pues menos de 100. Entonces está bien, pero es importante que uno tenga en cuenta que eso, pues que eso puede pasar. Ya les voy a mostrar, digamos, en qué casos esto puede ser importante. Niter max. Entonces listo, ya eliminamos nuestras primeras constantes mágicas, ¿cierto? Acá, miren que esta función ya no tiene constantes mágicas, pues obviamente el 0 es porque esto tiene que empezar en la iteración 0, o sea, esto es intrínseco. Pero esta función ya no tiene constantes mágicas, funciona de acuerdo a los parámetros que yo le envíe. Y eso hace que mi función sea mejor. Esto es una buena práctica de programación. Entonces tenemos todo esto. Aquí también deberíamos mandarle a esto un h, ¿cierto? Es otra constante mágica que tenemos ahí metida. Entonces cuando yo llame mis funciones, yo debería definir aquí una entero, niter o nmax, si quieren ponerle otro nombre da igual porque el scope es diferente, el alcance de variables es diferente. Lo vamos a llamar 1000 y entonces cada vez que llamemos a nuestras funciones, las llamamos con este parámetro. Mire que hasta las llamadas de las funciones están parametrizadas. Siempre que uno hace un cambio entre un código y un código anterior, como yo acabo de hacer, uno debe probar que obtiene lo mismo. Entonces, por eso yo no le estoy poniendo aquí en Emacs 10.000 o 100.000. Yo le estoy poniendo el mismo valor porque yo quiero que, o sea, yo aquí acabo de hacer algo que no afectó las instrucciones. Simplemente fue un argumento nuevo en mis funciones y no más. Entonces, si yo lo llamo con el mismo argumento que tenía antes, me tiene que dar lo mismo. Y antes de seguir, tengo que comprobar eso. Entonces voy a volver a compilar y lo voy a correr y miren que nos da lo mismo que antes, ¿sí? Exactamente lo mismo que antes. Entonces, esta cosa que dice, esta diferenciación, esta nueva capacidad, esta extensión, esta mejora, no afectó mi código. Y como acabo de hacer algo bien concreto y bien específico, pues lo voy a meter en ese repositorio. Ustedes también pueden ver con git diff cuáles fueron los cambios que hicieron. Esto porque sale así de raro. Espérense a ver. Igual. Pager es. Esto no es. Ah, no, obviamente no hay. No. Obviamente no hay una diferencia, no hay un git diff, está vacío porque este archivo es nuevo, ¿no? Todo esto es nuevo, esta carpeta es nueva, este archivo es nuevo, entonces no hay con quién comparar. Entonces es por eso, ¿sí? Bueno, lo voy a añadir entonces al repositorio. Deleted magic constant in several functions. Magic constant en intermax. Listo. Y se los voy a enviar para que ustedes también lo tengan. Entonces, ¿cómo fue que hicimos la vez pasada? Caché esto. Timeout. Ah, bueno, esto ya debe estar guardado. Entonces, si hago git push, me va a pedir la contraseña la primera vez. Y voy a dejar de compartirle mi pantalla por un momento para no quemar mi contraseña porque ya lo he hecho varias veces. Mano fuera de la boca, mi amor. Pues que te di, pero la mano fuera de la boca.
Hijo, hijo, hazme un favor. Dile a la mami que por favor revise los plátanos que dejé cocinando, que creo que se van a quemar. Gracias. Listo. Ya hice eso, ya lo envié, ya está en el repositorio. Por si acaso, pues digamos que estoy siendo más cuidadoso y no he copiado la contraseña explícitamente, pero por si acaso yo utilizo un manejador de paquetes, de contraseñas, perdón. Ya algunos navegadores traen eso, como por ejemplo Firefox y también Chrome. Pues yo prefiero utilizar uno que sea offline, que yo tenga la copia localmente y que se sincronice con mi celular y todo eso. Entonces, con esto ustedes ya no tienen que utilizar la misma clave en todos los sitios, porque eso es supremamente inseguro. Si ustedes cometen algún error y pierden su clave o lo que sea de un sitio, entonces terminan dando acceso a todos los demás sitios, ¿sí? Donde tengan cuentas. Entonces uno tiene que tener una contraseña específica por sitio y no que sea fácilmente adivinable, y entonces este tipo de manejadores como KeePass o Bitwarden y cosas de ese estilo, LastPass y esas cosas, lo que hacen es generarle a uno passwords aleatorios por sitio. Y entonces uno no se acuerda de eso, simplemente estas cosas se encargan de pasarle uno todas las contraseñas y mantenerle todo eso actualizado. Yo la primera vez que empecé a usar esto, yo tenía como un Sheets, un Google Sheets, donde tenía como esas contraseñas y no sé qué, y me puse a mirar y ahí tenía como 30 cosas diferentes. En este momento tengo más o menos como 400 entradas en esta cosa con claves diferentes, porque uno a medida que va pasando la vida va creando cuentas y va accediendo a un montón de sitios. Y al final también tiene hasta decodencia y todo eso porque tiene que descargar las facturas. Entonces al final es un montón de sitios donde uno tiene claves y uno debería todo eso tenerlo diferente si uno nunca se va a acordar. Y entonces es bueno manejar esto y les recomiendo que lo empiecen a mirar ustedes para que empiecen desde chiquitos a ser organizados con sus contraseñas. Y que lo puedan sincronizar, ya sea con Dropbox o SyncTin o cualquier otra cosa que ustedes utilicen. Puedan sincronizar el archivo encriptado. Entonces al final solo se tiene que aprender es una contraseña verdaderamente la más grande y la más importante, que es la que encripta la base de datos. Y de pronto es bueno solamente no meter la información del banco ahí. Eso sí es importante de pronto aprendérsela a uno de memoria. Bueno, volvamos acá. Ya les subí eso, ustedes ya lo pueden descargar supuestamente. Hemos quitado entonces unas constantes mágicas que teníamos. Y ustedes se han dado cuenta, voy a poner esto aquí arriba. Esta es como la parte de lectura, ¿cierto? De parámetros. Ustedes se han dado cuenta que yo les he utilizado mucho el argc, argv para leer estas cosas desde la línea de comandos y así dejar completamente parametrizado mi código, o sea, que no aparezcan constantes mágicas por acá, sino que todo se pueda leer y de esa manera yo puedo probar que sus códigos están mejor hechos, porque no funciona solamente para una entrada fija, sino que funciona para cualquier otra que yo ponga, por ejemplo. Y entonces así es que se prueba que el código es más correcto, no que es perfecto, sino que falla menos de lo que uno esperaría. Entonces aquí podríamos empezar a hacer eso, ¿sí? Desde lea, pero por ahora ya vamos a pasar a la segunda, a lo que es ya lo que quería mostrarles a ustedes, que es cómo imprimir los datos. Y ya voy a decirles por qué todavía no pongo esto de link arc aquí en esta zona. Entonces, ¿cómo se hace para imprimir? Digamos que ahora ustedes quieren guardar estos datos en un archivo. Ustedes ya no quieren que estos datos queden en la consola, en la salida estándar. Ya no quieren hacer esto. Ya no quieren hacer esto de tener que redireccionar a un archivo, porque digamos están en Windows y tal vez no les funciona eso, ¿sí? Si hago info.txt, sino que quieren guardar directamente dentro del archivo info.txt, quieren guardar esta información. Entonces, para eso en C++, lo que se hace es incluir otro encabezado. Voy a agrandar esto más. Lo que se hace es incluir otro encabezado que se llama fstream, file stream. Esto es input output streams y esto es file stream. Eso de los streams, digamos que son horribles un poco en sintaxis.
pero también son muy generales, entonces también es muy útil saberlos usar. Esto lo estamos hablando de cómo escribir en C++, no en C. Esto es de C++. Si ustedes ven algún tutorial que les enseñe sobre stdio y f'f y fscanf y no sé qué cosas, eso es C. ¿Sí? Y eso también se puede utilizar en C++, pero pues aquí estamos hablando y utilizando son estas, específicamente estas de C++. Entonces, cuando ustedes incluyen fstream, ustedes lo que están haciendo es pidiendo como que esté disponible todas las posibles funciones para escribir archivos. Entonces, yo voy a abrir aquí un archivo en la función main donde voy a escribir mis datos. Entonces, voy a abrir un archivo y ese archivo lo creo de la siguiente manera. std, como es un archivo de escritura, o sea, es un output, yo utilizo offstream. ¿Sí? std offstream para escribir de salida. Y dentro de paréntesis, para crear este objeto, lo voy a llamar fstream_fout. A ver, lo vamos a poner así. Simplemente declaro un objeto del tipo std offstream y lo voy a llamar fout. Yo aquí mismo le puedo decir el nombre del archivo donde yo quiero escribir. Y lo vamos a llamar datos o info, como lo llamamos ahorita, info.txt. ¿Listo? Entonces, aquí estoy creando un nuevo objeto de tipo fout, perdón, llamado fout de tipo std offstream, que lo que está indicando es que es un output file stream, o sea que vamos a escribir desde nuestro programa, no vamos a leer sino a escribir, y el archivo que vamos a abrir es este. Este archivo que uno abre, lo puede abrir de varias maneras. Uno lo puede abrir para añadirle cosas nuevas, o lo puede abrir y truncarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo lo pongo así como lo puse acá, entonces nuestro programa lo que va a hacer es, si existe el archivo info.txt, lo va a abrir y le va a borrar todo lo que tenía, porque por defecto se abre el modo de truncamiento. Si no existe, lo va a crear. En ambos casos, el estado es que está vacío cuando voy a empezar a escribir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y si uno quiere que el archivo no se trunque, sino irle añadiendo información, más adelante vamos a ver cuál es la bandera que le ponemos para que haga el append, para que no lo trunque, sino que le añada información al final. También uno puede empezar a añadir información en la mitad, en el principio, y tener que utilizar un puntero, pero por ahora lo vamos a dejar sencillo. Entonces yo por ahora lo voy a dejar así, que lo trunque, y no voy a hacer más. Siempre que uno crea estas cosas, estamos abriendo una comunicación con un archivo, uno tiene que cerrarlo. Si uno no lo cierra explícitamente, C++ lo cierra por ustedes cuando se salga de alcance del objeto. Entonces, fout está dentro del alcance de estos corchetes, de la función main. Eso quiere decir que por defecto, lo máximo lejano posible que se va a cerrar ese objeto de archivo va a ser acá. Pero yo lo puedo cerrar antes, si ustedes quieren. ¿Y cómo se cierra de forma explícita? fout.close. Así de forma explícita yo lo estoy cerrando. Y a veces es bueno cerrar un buffer de estos que esté abierto si uno no quiere que mantenga abierto y por error escribir otras cosas, o que de pronto haya un fallo en el sistema de archivos, o que de pronto lo que sigue aquí debajo tome mucho tiempo, ¿sí? Y yo con ese archivo abierto sin necesidad. Entonces, de nuevo, es como ser explícito y tratar de mantener las cosas organizadas. Entonces, traten de acostumbrarse, por favor, que cuando abren un stream, lo cierran cuando ya no lo necesitan. Eso es lo que tienen que hacer. Y también abrirlo solamente en la zona que se necesita, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría abrirlo acá, que yo solamente quiero imprimir en esta zona, y luego lo cierro acá. Bueno, también resulta que ustedes también pueden decirle a fout que imprima con estas precisiones. Él no se tiene que llamar fout, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿listo? No importa. Yo le pongo fout simplemente porque se parece a cout. Y eso también lleva unas analogías chéveres porque ustedes también pueden utilizar todo esto del precision y todas esas cosas. Entonces yo le puedo poner aquí también esto, que cambie este formato. ¿Está bien? Yo también le puedo decir esto, que cambie el formato y que me escriba de esta manera. Entonces, perdón, pero esto no es std, ¿no? Esto ya es un objeto que no pertenece a std.
al espacio de nombres estándar. Yo lo llamé fout localmente, entonces ya no es necesario hacer eso. Listo. Entonces, yo también le puedo modificar esto. No voy a hacer nada más. Recuerden que yo lo que hice aquí fue abrir un archivo, truncándolo, le pongo la precisión, pero no lo utilicé, miren, al final simplemente lo cerré. Vamos a ver esto que hace en la consola. Voy a volver a compilar, obviamente me toca. Profe, una pregunta. Señor. ¿Eso crea un archivo de texto en la misma dirección del repositorio en el que uno está haciendo el otro archivo? En la misma dirección del directorio donde estás corriendo, sea un repositorio, lo va a crear aquí localmente. Y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Pero tú le puedes poner la ruta. Tú le puedes poner, por ejemplo, en el directorio de arriba. Obviamente esta sintaxis es una sintaxis que correría solamente en los sistemas Linux o Unix, no correría Windows. Pero ahorita les voy a mostrar el estándar de C++ 17, creo. Ya tiene toda una librería, File System se llama, para uno poder escribir esas rutas de forma portable, que funcione en Windows, Linux y Mac. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. Entonces, así como está, esa es una buena pregunta en dónde se crea esto. Entonces se va a crear localmente, se va a crear en este mismo directorio donde yo estoy ejecutando. Entonces, yo ya compilé. Miren que yo le puedo, ahora sí les puedo mostrar el comando git diff. Si hago git diff, uy, esto está horrible. ¿Cómo es que se corregía esta vaina? Es porque se me dañó el pager. Ya, entonces, miren que yo si hago git diff me está mostrando a mí las diferencias, yo me salgo con Q, las diferencias entre el archivo nuevo que está en el directorio y el archivo que está guardado en el repositorio. Entonces me está diciendo, mire, usted añadió, por eso sale con más, usted añadió este encabezado. Además, usted eliminó esta línea que tenía por aquí arriba y añadió estas otras líneas por aquí, por esta zona, también eliminó esta. Y añadió esa otra línea aquí abajo. Entonces a uno le queda bastante claro con git diff dónde fue que metió la mano. Y como pueden ver, pues fue muy poquito, ¿no? Lo único que hicimos fue incluir fstream, abrir un archivo truncándolo y cerrarlo. No estamos haciendo nada más. Entonces, miren, actualmente, en este momento, el archivo info.txt tiene esta información. ¿Qué creen ustedes que pasará cuando yo ejecute a.out? Que es, esto convertido en ejecutable. ¿Qué creen que pasará? ¿Será que info.txt mantendrá esta información? ¿La elimina? Sí, señor. Muy de acuerdo. La va a eliminar. ¿Y por qué la va a eliminar? Porque le estamos diciendo a nuestro código que abra el archivo y lo trunque. Y luego no hacemos nada. Entonces, y que lo cierre. Entonces miren que yo lo voy a ejecutar. Él sigue imprimiendo la pantalla porque eso sigue siendo cout. ¿Sí ven? Cout. Sigue imprimiendo la pantalla. Pero si ahora yo miro los contenidos de mi archivo info.txt, se borraron. Esto es simplemente para mostrarles a ustedes que cuando uno lo abre de esta manera lo está truncando. Listo. Y ahora yo quiero imprimir esto que está saliendo de la pantalla, lo quiero imprimir es en mi archivo. Entonces simplemente quito cout y le pongo fout, que así fue como llamé mi objeto. Esta vaina. Pongo fout, fout. Voy a volver a compilar, obviamente me toca volver a compilar. Bueno, podemos ver la diferencia. Observen que la diferencia del diff ahora me está diciendo que yo eliminé todo lo que decía cout y lo reemplacé por fout. O sea que ahora sí estoy escribiendo en el archivo, compilo, porque lo cambié en mi código fuente, corro, y miren que ahora solo cierta información me está saliendo de la pantalla, ¿sí ven? Y esa información no es toda la información de antes. Miren que ahora yo estoy escribiendo en mi archivo la raíz y el froot, la raíz y el froot, y esta otra información que está saliendo de la pantalla es porque por allá dentro de mis funciones, de por ejemplo bisección, yo tengo un cout, mírenlo.
un cout bisection info, niter. Entonces yo puedo imprimir en la pantalla y puedo imprimir archivos. Puedo imprimir las dos cosas, información importante, digamos, de avance o algo así en la pantalla, pero lo que yo quiero guardar para graficar y ese tipo de cosas, imprimirlo en un archivo. Y miren que dentro de mi archivo quedaron guardados los datos con la precisión que yo le pedí, con el formato que le habíamos dicho a nuestro FAUT, que tuviera notación científica y esta precisión. Entonces, ustedes pueden escribir una cosa en la pantalla, guardar otra cosa en los archivos y así sucesivamente. Y pues pueden crear varios archivos, ¿no? Entonces ustedes pueden crear un archivo para imprimirlo de bisección, un archivo para imprimirlo de regula falsi, un archivo, todo eso lo pueden hacer simplemente creando más objetos de estos, ¿sí? Con diferentes nombres, obviamente, diferentes nombres entre los objetos y diferentes nombres en sus archivos, porque si ustedes llegan a abrir el mismo archivo con dos objetos de estos, van a tener un problema grave de escritura y se les va a corromper toda esa información. Cuando uno imprime en archivos de texto, pues esto es texto plano, tiene más ventajas el texto plano y es que se puede leer por los seres humanos, como nosotros, ¿cierto? Y pues todos somos humanos, ¿no? En este curso. Y además, pues digamos, este archivo, si uno le daña un pedacito, no se daña todo el archivo. Las ventajas que escribir a texto plano es lento. Entonces a veces la gente prefiere escribir binarios, archivos binarios. En un archivo binario uno escribe la representación de la memoria. Entonces yo no escribo este número así, todo bonito. Yo escribo son los bits y los bytes de ese número que estaban en la memoria RAM. Entonces tiene una ventaja y es que uno puede reproducir exactamente esos números si uno los vuelve a leer, por ejemplo. Tiene una ventaja y es que es rápido, es mucho más rápido escribir binarios porque no tengo que formatear la salida, o sea, yo simplemente escribo los bytes que están en la memoria, no tengo que convertirlos a todo esto. Pero tiene una desventaja y es que no lo puedo leer como ser humano. Yo no entiendo qué es lo que está ahí. Y tengo que saber la codificación de ese binario, si no, no sé leerlo. Simplemente es un montón de bits ahí aleatorios. Y también si se corrompe un bit en todo el archivo, se me daña todo el archivo completamente. Pues, no, sí, en general, pensémoslo así. Y al final, eso de la rapidez y la velocidad, recuerden que en esto en computación, eso no es cierto hasta que ustedes presenten evidencias. Eso es casi como en la ciencia. Cuando ustedes son físicos, cuando ustedes estén haciendo ciencia, ustedes tienen que soportar sus afirmaciones con evidencias. Igual acá, ustedes no pueden decir, no, es que yo solo utilizo archivos binarios porque es que son más rápidos. ¿Más rápidos respecto a qué? O sea, imprimiendo este archivo, seguramente un binario se me demora 1 milisegundo y seguramente esto se me demora 10 milisegundos. Para nuestra escala es lo mismo, ¿sí? Es igual. De hecho, probablemente nuestro código se demora más tiempo haciendo estas iteraciones, haciendo toda esta cosa que escribiendo. Aunque escribir es muy lento, uno debe tratar de escribir poco. Ya les digo eso cómo se hace. De todas maneras, nuestros cálculos o nuestros programas deberían estar dominados es por computación, no por escritura. Y solamente cuando uno esté midiendo y observe que su programa es lento por la escritura, ahí es cuando se debe poner a pensar si debería buscar otra cosa o si lo acepta. Porque es que la escritura es lenta, o sea, uno no puede simplemente tratar de pensar que la va a optimizar mucho. Uno la puede optimizar un poco, pero la escritura sigue siendo lenta porque la escritura tiene que ver con unos dispositivos de pintar o de acceder al disco duro, mecánicos, o incluso si son discos de estado sólido, que siguen siendo más lentos que trabajar con la memoria RAM, que cuando estamos haciendo los cálculos. Entonces, la escritura inherentemente es más lenta. Uno puede minimizar su impacto, pero no puede volverlo cero. Entonces, al final, eso lo que indica es, a menos que usted haya medido y tenga una aplicación muy específica en donde realmente la escritura usted vea que es el 99.9% de su programa, escriban en archivos de texto. Y escríbanlo así de esta manera, no se pongan a complicarse con binarios ni nada de esas vainas. ¿Listo? Eso es. No, es que mi programa está generando 100 gigabytes de datos. Bueno, de pronto ahí usted sí podría pensar en utilizar la librería zip para comprimir los datos, imprimirlos comprimidos. Porque pues el archivo de texto se comprime bastante bien. ¿Sí? Entonces uno puede ganar eficiencia del 80%, entonces pasamos de 100 gigabytes a 20 gigabytes. Entonces, bueno, sí, eso ahí sí está justificado.
Pero arrancar ahorita, por ejemplo, en este momento que el binario, que comprimió, y están imprimiendo 100 líneas, eso no tiene sentido, se complica un montón la vida y no está concentrado en el problema. Les hablo de todo eso simplemente por si acaso, por si en algún momento leen un tutorial y encuentran todo ese tipo de cosas. Entonces por ahora vamos a seguir así, escribiendo de esta manera. Entonces ya, esto es la forma básica de escribir un archivo. Voy a añadirlo al repositorio. Lo voy a hacer desde Emacs con Magit. Esperen, voy a hacer una cosa. Voy a correr un programita que les va a mostrar a ustedes las teclas que yo estoy presionando. Simplemente para que ustedes vean algunos atajos que yo utilizo en Emacs, por si se los quieren aprender. Que no es obligatorio, no tienen que utilizar Emacs. Nada de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en esta interfaz para Git, desde dentro de Emacs, él me está diciendo que yo modifique este archivo, que hay unos archivos que no estoy traqueando, como los a.out o el info.txt. Entonces, yo le doy tab a esto y él me muestra cuáles son los cambios, igual que el git diff, ¿sí? Entonces, yo ya veo que todos estos cambios son para imprimir, todos están relacionados. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, a Emacs, unas cosas muy brutales. Yo le puedo decir a Emacs que solamente en el siguiente commit, solamente esta parte que yo seleccioné, sea la que él meta en el stage area, o sea, yo no tengo que meter todo el archivo, sino solo pedazos, partes del archivo. Pero pues esto es un poco más avanzado, por ahora lo dejamos todo lo más sencillo posible. Entonces simplemente voy a decirle sí, todos estos cambios los voy a meter, entonces presiono la tecla S, ya me lo convirtió, me lo mandó al stage area, mire, allá no dice on stage, sino stage area, y le presiono la tecla C de commit, y abajo me sale un menú. Y entonces, bueno, hay un montón de formas de hacer los commits. Voy a decirle otra vez la C. Aquí abajo dice C para un commit simple. Le vuelvo a hacer la C. Entonces, el abajo me muestra las diferencias en mis archivos y arriba está para yo escribir el mensaje. Entonces, basic output example with files and fstring. Y de hecho, ustedes pueden ponerle, pues, más largo, ¿no? Más que el menos M. Y show a very simple use for fstring, bla, 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 no sé qué. ¿Listo? Lo guardo, le hago control CC y ya ¿me hizo qué? Me hizo el commit y él me está diciendo que yo tengo un cambio aquí que no está todavía en el origen. Yo le puedo decir también mx magic push y aquí abajo me salió otra vez un menú y me dice que si yo presiono la tecla U, entonces estoy hablando del Origin Master, entonces la U, Origin Master, y ya está diciendo el push ahí. Y si me pide contraseña, me sale abajo, yo la escribo, no sé qué, y bueno, ya está. Y entonces ya tengo todo esto sincronizado. Aquí están las diferentes branches, y bueno, uno puede manejar así desde Emacs el Git. Voy a volver al otro buffer que tenía originalmente, y ya está. Ustedes no tienen que hacer eso, ¿no? Simplemente era para mostrarles que uno puede también con unos pequeños comandos manejar. ¿Desde qué? Desde Emacs manejar también Git. Y es bastante fácil y útil. Entonces, por favor, pues necesito que todos estén en este punto, pudiendo escribir un archivo. Entonces, ahí les pasé el código por si acaso. Compílenlo, córranlo. Yo me voy a retirar un minuto que voy a mirar una cosa en la estufa.
Listo. ¿Alguien tuvo algún problema corriendo este código en su computador o algo así? Nadie, listo. Entonces esa es la manera sencilla de escribir archivos. Es la manera más fácil. Y ahora, supongamos que lo que queremos es leer estos parámetros desde un archivo, estos parámetros que están aquí arriba. Queremos leerlos desde un archivo. Entonces, de esa manera lo que vamos a hacer es no leerlos desde la línea de comandos, sino que por alguna razón queremos leerlos desde un archivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría eso? ¿Cómo se leen cosas desde un archivo? Y así de la misma manera que para escribir, para hacer output, uno utilizaba offstream. Para hacer input, uno utiliza, adivinen, ifstream. Y entonces le vamos a poner aquí como params, como de parámetros. Parámetros.txt. Como yo los voy a leer aquí arriba, vamos a dejarlo acá. Esto lo voy a llamar fin, como de input. Y yo aquí lo voy a cerrar porque pues yo no quiero mantener abiertos ese buffer de lectura más allá de mi código, ¿cierto? Yo simplemente leo aquí arriba, leo, y pues ya leí, ya lo cierro. Y entonces aquí yo tengo que empezar a leer. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a bajar todos estos parámetros aquí arriba para que estén declarados. Voy a poner unos comentarios acá. Y entonces en esta parte, miren que aquí yo simplemente estoy abriendo mi archivo y no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces esto no debería generar error, pero hay que mirar qué pasa si este archivo existe o no existe. Eso es una de las grandes, digamos, posibles causas de error que podrían haber acá. Entonces resulta que esto no va a botarnos un error, pero fin, este objeto fin del tipo ifstream, tiene como unas banderas internas que nos dice cuál es su estado, si está bien o si está mal. Y entonces uno podría verificar si fin está bien o está mal mirando esas banderitas, y una posible causa para que fin esté mal es que no exista este archivo, ¿ok? Yo no recuerdo en este momento ahora si eso simplemente es fin.good. Pero vamos a ver si es eso. Entonces este archivo de params.txt no existe. Voy a volver a compilar. Voy a correr. Y miren que cuando yo le pregunté, oiga, Fein, ¿usted está bien? Él me botó el valor 0, o sea, el valor falso. O sea, que él no está bien. ¿Y cuál puede ser? Pues que este archivo params.txt no existe. Si yo lo creo, voy a crearlo vacío. Entonces voy a utilizar este comando touch para crear un archivo aquí, una entrada en el sistema de archivos, params.txt. Ya existe, miren, no tiene nada, pero ya existe. Miren que yo vuelvo a correr mi código y ahora me cambió el estado. Él dice, le pregunto, oiga, ¿usted está bien? Y él me dice, sí, estoy bien. ¿Y esto es por qué? Porque ahora sí puedo abrir un archivo. No hicimos nada, no lo leímos, simplemente lo abrimos, pero entonces esta línea no nos generó ningún error. Entonces uno utilizando esto, fin.good, uno puede, digamos que en cierta manera, saber si hay ciertos errores. Los errores se pueden dar o porque no se puede abrir el archivo, ya sea porque está mal la ruta o porque el archivo no existe, o también puede ser que cuando yo empiece a leer, puede ser que no tenga los datos suficientes que yo estoy tratando de leer, entonces ahí también se daña el fin y también se pone malito.
Entonces uno utilizando esto puede preguntarle a él su estado y saber cuándo parar. Por ejemplo, si yo tengo que leer un archivo cuyo número de líneas no conozco, yo puedo empezar a mirar cuándo fin cambia de estado, y cuando eso cambie, pues paro, dejo de leer. Pues bueno, aquí está nuestro estado, y si ahora yo lo que quiero es leer de ese archivo de parámetros estos valores, pues yo simplemente empiezo a leer con la misma sintaxis que se utiliza sin. Entonces aquí sería fin, léame la primera línea, y esto lo que hace es separar por espacios o por tabs o por líneas los datos. Entonces le voy a decir léame y guárdelo, léame el primer dato y guárdelo en XL. Voy a volver a imprimir aquí el estado. Solamente vamos a tratar de leer XL. Vamos a tratar de leer XL y vamos a imprimir otra vez el estado. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué me va a salir en aquí? ¿Será que fin está bien o está mal después de haber leído XL desde nuestro archivo parámetros.txt? Mal, no lo debe encontrar. Malo, ¿cierto? Entonces, aquí está bien porque él sí pudo abrir el archivo, pero luego él va a tratar de leer un dato, pero es que el archivo está vacío, parámetros.txt está vacío. Les muestro, ¿sí? Yo lo acabé de crear completamente vacío. Entonces él va a tratar de leer, no pudo leer, y entonces él me va a decir que no está bien. Aquí me tiene que salir un 0, un 0. Y la otra cosa es que voy a tratar de ver también qué valor quedó guardado en XL. Originalmente teníamos un 1, luego tratamos de guardarle algo que leyera fin. Vamos a ver si fin lo corrompió o siguió estando en 1. Entonces vamos a compilar. Voy a correr. Y observen que, primero, este es el estado de fin cuando leyó, como si existe, como si encontró el archivo, entonces good, todo bien. Luego, trató de leer XL. XL no está, no hay ningún número guardado allá dentro de nuestro archivo de parámetros, entonces le pedimos su estado, entonces él ya no está bien, se siente mal, ¿sí? No pudo leer, se dañó. Y no modificó el valor original que tenía XL. Entonces ahora voy a poner un valor acá, en XL, voy a poner el valor 2.8. Entonces, si ustedes miran, params ahora tiene solo un valor, 2.8, ya no es vacío. Entonces ahora con esto, si yo vuelvo a correr mi código, y no lo tengo que volver a compilar, las instrucciones no han cambiado, cambió fue el contenido del archivo. Eso es lo bueno, ya lo tengo que compilar varias veces. Entonces aquí me va a decir que está bien porque él sí encontró el archivo. Luego él sí va a poder leer un valor y se lo va a asignar a XL. Entonces él va a seguir estando bien. Y luego me va a salir XL cuánto vale. Que ahora no va a valer 1, porque yo acabo de sobreescribirlo en esta línea. Ahora va a valer 2.8. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Ahí está, miren. Los dos estados, encontré el archivo, lo pude leer el primer dato, y XL cambió, ahora XL vale 2.8, o sea que efectivamente XL fue leído desde parámetros. Entonces ahora voy a abrir el archivo de parámetros acá, y le voy a poner los otros valores. Entonces, si queremos que todo sea reproducible, recordemos que siempre tenemos que tratar de buscar reproducir el mismo caso anterior con cosas nuevas, porque si cambia todo, si cambia absolutamente todo, no sé si yo introduje errores. Entonces voy a tratar de poner los mismos datos que estábamos usando antes. ¿Listo? Voy a poner exactamente los mismos datos. Bueno, esto no es un entero, esto es un flotante. Entonces yo voy a hacer esto, voy a poner los mismos datos y pues espero es que me dé lo mismo. Todo mi programa me dé exactamente lo mismo de antes. Entonces ya voy a quitar estas cosas del estado, era simplemente para mostrarles que con eso uno puede ir sabiendo. Y vamos a leer todo.
Entonces podríamos decirle fin XU, que lea XU. También le podemos decir ahora que lea ADPS. Esto lo podemos enlazar en una sola línea. Uno podría decirle así, XU, EPS, ¿sí? Y esto está asumiendo pues que el orden de nuestro archivo es esto es XL, esto es XU, esto es EPS y así sucesivamente. Mis datos en el archivo también pueden estar así. Lo importante es que estén separados por al menos un espacio. O pueden estar separados por un tab o en unas líneas. Entonces ustedes también deciden pues cómo quieren separarlos, ¿sí? Es más claro de pronto así, lo que sea. Entonces yo también puedo leerlo así de forma encadenada. Después puedo leer NMAX. Y miren que Defein pues se va dando cuenta cuál es el tipo de datos, ¿no? Cuando leemos con estos son puros doubles, los tres primeros son doubles. Luego leemos un entero y él se adapta a eso, a leer un entero. Luego X0. Y como les digo, todo esto lo podemos enlazar en una sola línea, ¿sí? Que a todo el mundo lo lea ahí. Pero lo voy a dejar así por aparte para que vean que así funciona también. Cambié mi código, tengo que recompilar. Y pues todo corrió y miren que nos dieron las mismas cosas, los 42 iteraciones para este, 40 para este, 23 para este y 4 para este. Y si voto aquí, y si miro los datos, me están dando los mismos datos anteriormente. O sea que definitivamente me está dando igual. Y mi código ahora ya no tiene todo este montón de constantes mágicas, sino que se leen los parámetros desde un archivo y se imprime la información a un archivo, ¿cierto? Y uno incluso podría leer el nombre del archivo desde la línea de comandos, o ponerlo acá, decirle que me imprima cierto archivo de salida y leerlo desde ahí. También se puede hacer. Entonces uno simplemente le dice a su programa, léame los datos desde este archivo, parámetros.txt, entonces argv1 vale eso, e imprímalos aquí en este otro, argv2 vale esto. Y nuestro código ya desapareció de este tipo de cosas. Pero obviamente todo esto es porque les estoy mostrando cómo hacer las cosas bien. Quiero mostrarles también que, de nuevo, que esto no importa si yo lo pongo más bien así, separados por unos espacios. No tengo que volver a compilar porque cambié fue el archivo de entrada, no el código fuente. Pero si quieren vuelvo a compilar como para que estén tranquilos, pero no tenía que volver a hacerlo. Lo vuelvo a correr y me vuelve a dar igual. O sea, para él no le importa que estén separados por espacios o por nuevas líneas. Eso es más bien para nosotros, que entendamos mejor esto. Y ya. Entonces les voy a pasar esto para que ustedes lo puedan probar también. Lo voy a hacer de la forma tradicional. Git add Newton file IO. Listo. Entonces ya está. Y de esta forma, entonces yo ya puedo cambiar mi código para que estos son como los valores por defecto que yo quisiera ponerle a mi código, pero simplemente cambiando los parámetros aquí en este archivo, yo podría darle otros valores. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo que solamente máximo 10 iteraciones, y lo corro, no tengo que recompilar porque no cambié el código fuente, cambié el archivo de entrada. Miren que cuando yo le puse que máximo fuera hasta 10 iteraciones, como él cuenta desde cero, pues entonces él dice que hizo máximo estas iteraciones, o sea que ninguno de estos terminó apropiadamente, mientras que este sí hizo pues solo las 4 que necesita. Pero si le pongo máximo 20 iteraciones, voy y lo corro, y estos llegaron a su máximo, pero este pues sigue entrando en 4 porque es muy bueno. Si le pongo máximo 30, llegaron hasta 31 y este quedó en 23, este sí terminó y este quedó en 4 y pues así miren que ya mi código funciona para cualquier entrada, yo no tengo que estar recompilando y recompilando, simplemente cambio mi archivo de entrada y con eso yo ya tengo completamente parametrizado mi código. Entonces esta es la manera en la que uno puede leer y escribir desde C++. Creo que ya les mandé, sí, ya se los envié, ya hice el git push. Entonces, por favor, para que ustedes lo verifiquen,
y lo corran ustedes ahí en su computador. Y por favor, quiero que prueben, entonces, si ustedes, por ejemplo, ya sabemos que la raíz es como 14.8. Si ustedes pusieran, por ejemplo, este XL más cerca, digamos 14, y esto en 15, ¿cómo cambian el número de iteraciones de esos métodos de bracket? Y si a este lo pusieran aquí en 14, también cómo cambia el número de iteraciones para que converja. Jueguen con eso y ahorita me cuentan cuando yo vuelva. Entonces recuerden que simplemente cambiando el archivo de entrada, ustedes no tienen que volver a compilar, simplemente ejecutan, 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 y de esa manera ustedes pues tienen sus datos y su estudio más paramétrico, más rápido, más ordenado, más reproducible también, porque después uno viene y cuando uno corre estos códigos, uno va y mira, es que estaba corriendo con estos parámetros, entonces esto es, y todavía falta cierta información, ahorita vamos a ver lo de la información, cómo se hace, vamos a meterle un poquito más de información. Entonces ahí los dejo para que ustedes, por favor, entonces de nuevo jueguen con estos límites mínimo y máximo, con este punto inicial, para ver si se pueden reducir aún más el número de iteraciones entre los métodos y podemos hacer, por ejemplo, que disección haga tan poquitos pasos como los hace Newton. Nos vemos en unos 8 minutos mientras acuesto a la niña.
Profe, no sé si me está escuchando. Profe, tiene apagado el micrófono. Sí, yo venía hablándoles hace rato, gracias. Entonces, lo que les estaba mostrando, que seguramente ustedes vieron en la pantalla, es que a medida que yo me acerco muchísimo a mi raíz, el método de Newton, por ejemplo, pues obviamente yo puedo reducir el número de iteraciones en bisección, en regula falsi. Aquí se pueden dar cuenta que entre más cerca esté, pues hay menos iteraciones, pero bisección sigue siendo muchas, porque no tiene información, no tiene en cuenta la información de la función como tal. En cambio, regula falsi hace menos. Pero miren que Newton sigue siendo algo demasiado bueno. O sea, Newton solamente con 2 iteraciones, por ejemplo, me está llevando casi a la precisión de la máquina. ¿Sí? Entonces aquí yo le relajé la precisión a todos mis códigos, entonces a todos mis métodos, entonces ellos hacen menos iteraciones. Pero Newton solo con 2 iteraciones, miren que me está llevando a casi precisión de la máquina. O sea, realmente esto de Newton es muy poderoso, muy bueno, y hay generalizaciones ya de métodos adaptativos en esto, ya en la formulación seria de estos métodos numéricos, que utilizan Newton mezclado con otras técnicas para acelerar aún más todo esto, y entonces uno puede encontrar raíces con una altísima precisión con muy pocas iteraciones. Pero pues también obviamente eso depende de qué, de la función como tal que uno esté estudiando, ¿no? También depende de eso. Pero entonces también pueden darse cuenta que yo simplemente modificando este archivito puedo empezar a explorar mi programa sin estar compilando, compilando y compilando y compilando y compilando, porque mi código ahora es mucho más general, mucho más paramétrico, ya no tiene tantas constantes mágicas, las está leyendo de un archivo, ¿sí? Entonces mi código, al tener eso así, pues permite que uno entienda mejor qué es lo que hace el código, y pues ya vendría a futuro tratar de entender mejor cosas como esta, por ejemplo. Yo debería guardar estos parámetros también dentro de otro archivo que se leyera, no sé qué, bueno, eso ya lo vamos a ver después cuando tengamos unas estructuras de datos más avanzadas. Pero esta es la idea, digamos, que uno tiene entonces con escritura y lectura de archivos. Otra cosa es, si yo miro este archivo, yo no entiendo qué es eso, ¿sí o no? O sea, qué es 14, qué es 15, qué es ese tipo de cosas. Entonces nosotros podemos seguir la convención de ponerle comentarios a nuestros códigos, a nuestros archivos, perdón, y ponerle acá, por ejemplo, este carácter, que eso es por defecto en Bash, el carácter de comentario, y en muchos de estos lenguajes de configuración, ¿sí? Como Tom, como Jan, como, bueno, JSON no tiene comentarios, pero son, digamos, ese estándar utilizar el carácter. Y uno puede poner aquí que esto es XL, uno le puede poner a esto que es XU, uno le puede poner tabs, ¿cierto? Para organizarlo un poquito mejor. Uno le puede poner a esto que es CPS, uno le puede poner a esto que es NItermax, para que si yo leo ese archivo de configuración yo entienda que esto es esa vaina. Yo le puedo poner X0. Pero, pilas, si yo hago esto, la lectura de mi archivo cambió obviamente. Y entonces yo tendría que de alguna manera, si yo corro esto así, voy a tener problemas, porque es que la lectura debió haber cambiado, yo tenía que haber cambiado estas instrucciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, cuando yo empiece a leer mi archivo, XL va a quedar en 14, pero el siguiente campo que él va a tratar de leer es este. Y este campo no es un número. Y entonces él se lo va a tratar de asignar a XU, pero XU es un double. Entonces vamos a tener un problema grave con nuestros datos. Entonces vamos a correrlo así, y miren lo que sucedió. Ahora todo se convirtió en ITER 1001, todos llegaron al máximo, otros funcionaron, otros no. ¿Y qué fue lo que pasó? Se corrompió la lectura y estos valores pues quedaron con valores raros. Otra cosa importante que no les dije, pero que uno debe hacer siempre, porque uno no debe confiar en que está haciendo las cosas bien, es que nosotros deberíamos leer esto y deberíamos imprimirlos para ver qué fue lo que leímos, ¿cierto? Porque uno no sabe si está leyendo bien o está mal. Entonces aquí también deberíamos crear un archivo, un offstream, lo vamos a llamar, bueno, el objeto localmente se puede llamar como queramos, ¿no? Entonces, test, y
le vamos a llamar params.rep.txt. Y la idea sería imprimir lo que leímos, ¿cierto? Entonces sería simplemente escribir test, vamos a imprimir XL, vamos a imprimir XU en el mismo orden, vamos a imprimir EPS, NMAX y X0. Y después lo cerramos, test.close. Esto es simplemente una forma en la que uno se asegura de que esté leyendo bien lo que supuestamente está leyendo. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos leyendo ahora, que hemos cambiado nuestro archivo de entrada, pero no hemos modificado nuestra lectura del archivo de entrada. Entonces tengo que compilar porque metí unas instrucciones nuevas. Voy a ejecutar, me sale esa vaina rara, pero miren que ahora yo creé un nuevo archivo que se llama params.red. Entonces vamos a mirar qué tiene ese archivo, params.red, y miren lo que tiene. Tiene 14 en XL, tiene disque 0 en XU, o sea, le pusimos aquí un valor de 0 porque él no leyó bien, él leyó fue esto para XU, esta cadena de texto. Tiene 10 a la menos 2 en EPS, y es 10 a la menos 8, entonces también cambió. Tiene 1000 después en itermax, y tiene 10 como punto de inicio, o sea, toda nuestra entrada está mal, ¿sí? Entonces ahí también es importante ver que nosotros tenemos que escribir lo que estamos leyendo para asegurarnos de que estamos leyendo bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder actualizar nuestra lectura así? Entonces, miren lo que vamos a hacer, es un truco muy tonto. Voy a volver a partir esto como por líneas de lectura. Y entonces lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente, yo voy a crear aquí una cadena, miren que lo que tenemos es como número, cadena, número, cadena, número, cadena, número, cadena, número, cadena. Entonces voy a crear una cadena acá, string tmp, y lo que voy a decir es, venga, yo sé que siempre en este formato que yo estoy utilizando, primero está el número y luego está la cadena, entonces léame la segunda parte como una cadena. Y esa segunda parte no me va a interesar, simplemente la voy a leer, pero no voy a usarla. Entonces tengo que incluir a string. Y eso es lo que le voy a hacer a todos. Todos van a leer un número y luego la cadena, un número y luego la cadena, un número y luego la cadena. ¿Sí? Entonces de esa manera, miremos línea por línea, un número y una cadena, un número y una cadena, ta, 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 ta. Perfecto. Entonces supuestamente con esto va a leerlo bien. Vamos a ver si es verdad. Compilo, corro, miren que ahora sí me dio otra vez números razonables y miremos entonces, params.txt tiene esto y params.red tiene esto, 14, 15, 1 por 10 a los 8, 1000 y 15, perfecto. Pues yo no le cambié el formato, ¿no? Para imprimirlo con más decimales y esas cosas, pero los está leyendo bien, ¿sí ven? Entonces esto también es útil para que ustedes pues confirmen que se está leyendo bien. Pero bueno, este formato es súper rígido. Si yo, por ejemplo, llego y me equivoco y aquí le pongo un espacio, digamos, aquí le pongo un espacio. Entonces recordemos que sin lee por espacios. Entonces, si yo le pongo un espacio, ahora aquí no hay una sola cadena, sino que hay dos cadenas. Y otra vez vuelvo al mismo problema. Vuelvo a ejecutarlo. Ahora me cambiaron los datos de antes. Miren que antes teníamos 25, 5, 3 y 2. Ahora 45, otra vez vuelve a cambiar. Miremos qué fue lo que leyó. 14, 15, 0, aquí se leyó un 0, luego 1000 y 10, entonces volvió otra vez a leer mal. Pues por esto, porque le puse un espacio, entonces esto no me funciona, ¿sí? No me funciona esto que está acá, tendría que en la segunda línea decirle que vuelva a leer y guarde en esa cadena temporal. Pero pues eso es un rollo, porque si solamente tengo espacio en uno y los otros no, pues voy a tener problemas. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es un formato rígido de lectura, ¿sí? O sea, se supone que uno está asumiendo que siempre pone el número y luego la cadena y no puede haber espacios acá.
Yo puedo generar códigos donde aquí yo pueda escribir más cosas y más bien le puedo decir a C++ que si ya llega a encontrar este carácter, ignore todo lo que queda de la línea, eso se puede hacer. No lo vamos a hacer ahorita para este ejemplo sencillo, pero eso también se puede hacer. O en últimas también, uno a veces ya, digamos, si ustedes ya tienen cosas mucho más complicadas y necesitan valores de arreglos, o sea, hacer una configuración más pesada, realmente ahí uno tiene ya que irse a utilizar herramientas diseñadas para este tipo de archivos de configuración, como por ejemplo YAML o DOM o JSON. Estos ya son, digamos, formatos de archivos diseñados para guardar configuraciones. Entonces vamos a poner aquí los ejemplos. Entonces JSON es muy famoso, se utiliza mucho digamos, en intercambio de datos. Para mí tiene un problema gravísimo y es que no tiene comentarios y no siempre uno puede poner un objeto como comentario, entonces es complicado. Pero entonces ustedes con JSON pueden escribir un montón de cosas y entonces ustedes simplemente compilan sus códigos de C++ enlazados a una librería que lea JSON y ya pueden leer y escribir JSON y es una forma mucho más estándar de escribir archivos, pero eso es cuando sean sus programas mucho más complejos, no como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Pueden escribir arrays, pueden utilizar, ¿cómo decirlo? Elementos, subelementos, subelementos y cosas de ese estilo, ¿sí? TOM-ML es otro, entonces ustedes pueden escribir archivos de este estilo que se parecen mucho a archivos de configuración. Entonces pueden ponerle pues el título, entonces dicen, bueno, aquí empieza un campo que se llama el owner y ese campo tiene dos subvalores, el nombre y digamos una fecha, ¿sí? Tienen también otros campos como el database, entonces aquí ponen server, entonces es algo que ustedes pueden leer, o sea, es muy fácil de leer para ustedes como humanos, y además el computador también lo puede leer, pues porque las librerías están diseñadas para poder parsear todo este tipo de texto, pero como ven, pues es para casos muchísimo más complejos, casos muchísimo más avanzados. YAML es otro, también soporta, se parece mucho como el Markdown que ustedes de pronto han visto en algún momento. Uno utiliza este tipo de líneas simplemente para indicar nuevas secciones. Pueden hacer arreglos, ¿sí? Cadenas de texto, tiene comentarios, TOML también, JSON no. Y bueno, hay un montón de sintaxis. Entonces, para casos mucho más difíciles de configuración, uno ya debería utilizar este tipo de librerías. Para los casos fáciles que estamos usando nosotros, pues esto es suficiente. Simplemente tener en cuenta que el formato es rígido, uno lo puede generalizar, pero aquí lo importante entonces de esta clase del día de hoy es que podemos escribir, que podemos leer, que es importante que cuando leamos, digamos, parámetros de configuración, no datos, sino parámetros de configuración, es importante también que imprimamos lo que leímos para que comparemos que estemos leyendo bien. Siempre hay que probar. En la programación siempre ustedes tienen que probar lo que están haciendo, verificar que las cosas estén bien. No pueden confiarse que porque les compiló ya todo está bien. Entonces siempre hay que hacer esto para estar seguros de que nuestros códigos están funcionando apropiadamente. Y eso de los test que utilizamos nosotros para calificar, por ejemplo, eso va más allá. O sea, uno tiene que escribir test, por ejemplo, que verifiquen que esto que yo leí, línea por línea, no se diferencia de esto que yo estoy escribiendo que leí, más del 10 a la, bueno, del 0.01%, cosas de ese estilo. Si uno escribe esos test, uno se está asegurando de que nunca se esté tirando la lectura. Y que si en algún momento hizo un cambio, ya sea en el archivo de entrada o en su código, y, y falló ese test, entonces uno sabe que hay un problema. Y entonces por esa razón es que también tenemos que hacer nuestros programas como funciones que se puedan testear fácilmente. Entonces casi siempre, como se dan cuenta, lo que tenemos son funciones que dependen de unos parámetros y uno variando esos parámetros puede mirar si esa función está bien implementada o no. O sea, lo que importa no realmente son los parámetros, sino su funcionalidad. En cambio, si uno la prueba solamente para dos parámetros, uno lo que está haciendo solamente es probar que le funcionó para esos dos parámetros y no más. Entonces ustedes por favor implementen esta parte de la lectura y la impresión de lo que leyeron para verificar que estén leyendo bien y jueguen cambiando un poco ese formato ahí. Les doy 5 minuticos para que hagan eso.
Listo. Y otro detalle importante que quería decirles es, no sé si han notado que yo utilizo este /n en lugar de utilizar algo que uno a veces encuentra, ¿sí ven? Cuando imprimimos acá, utilizo /n en lugar de utilizar algo que uno encuentra a veces que es std en line. O sea, yo por ejemplo puedo también haber escrito esto. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Nadie? Entonces la diferencia es la siguiente. Cuando ustedes escriben std en line o cuando ustedes escriben /n, hay una diferencia en cuándo se escriben realmente los datos en el buffer. Entonces la cosa es así. Como la escritura a un archivo o a la pantalla es lenta, lo que hace realmente C++ es ir llenando algo que se llama un buffer. Piensen como una alberca, ¿sí? Como un tanque. Entonces le estamos echando agua al tanque, el tanque tiene una salida a un lado, y ese tanque se va llenando, y solamente cuando ese líquido llega hasta esa llave de salida, empieza a salir el agua. Eso es lo equivalente acá. Vamos, se va llenando el buffer de cadenas para escribir, pero todavía no se escriben. Y solamente cuando el buffer se llena, es que se escribe todo eso en una sola salida al dispositivo de salida. Eso es mucho más eficiente que cada vez que me llegue un carácter para ser escrito, yo lo escribo inmediatamente al dispositivo. Eso es mucho más lento. Es mejor guardar todo en un buffer y escribirlo de una sola vez. Cuando yo utilizo /n, yo estoy guardando todo en un buffer. Y solamente cuando se llena el buffer es que se escribe eso a la pantalla. Cuando yo utilizo inline, estoy vaciando el buffer inmediatamente. Entonces cada vez que yo utilizo inline, estoy diciendo escriba esto y vacíe el buffer. Escriba esto otro y vacíe el buffer. Eso se vuelve lento cuando uno tiene muchas líneas para escribir. En esto que estamos haciendo acá otra vez, no importa, da igual, pero cuando uno está escribiendo muchos datos, eso sí se nota. Entonces también sucede que cuando uno escribe muchos datos, uno se va a dar cuenta que, y uno utiliza /n, uno se va a dar cuenta que como que no se escribe nada y de repente se escriben un montón de cosas. Pues es porque se está allí primero llenando el buffer y luego sí se escribe todo en una sola salida para ser más eficientes. Entonces, por defecto, siempre, pues pienso yo, es preferible utilizar /n a menos que uno quiera realmente que se vacíe el buffer. ¿Y eso cuándo lo puede querer uno? Por ejemplo, cuando estamos imprimiendo información del avance de algo. Yo no quiero que no me imprima nada y al final me salga 1%, 2%, 3%, hasta 100% todo el tiempo. Ahí en esas cosas sí yo preferiría que se vaciara el buffer de salida, ¿cierto? Entonces ahí sí utilizaría un std inline. Y esa es la gran diferencia entre /n y std inline. Obviamente el buffer, digamos aquí puede ser que no esté lleno porque son muy pocos datos, el buffer pues también se va a vaciar cuando yo le hago un close, porque pues él no puede cerrarse sin haber escrito lo que tiene guardado en el buffer. Y eso es como lo más importante que puede suceder ahí. Profe. Señor. Y digamos, no cabe la posibilidad de que ese buffer se llene, entre comillas, si uno no lo vacía. Sí, precisamente te estoy diciendo, la idea es que el buffer se llene y solo cuando se llena es cuando C++ hace la verdadera escritura. Entonces él no está mandando esto al archivo, todavía no lo manda, todavía no lo manda, y si se llena acá, entonces manda todo esto del buffer en una sola salida allá a nuestro archivo en el disco duro. Y eso es mucho más eficiente a que mandemos esta línea al disco duro, luego esta línea al disco duro, luego esta línea al disco duro, porque cada vez que uno tiene que escribir al disco duro, ese disco duro es lento. Sí, toca llamar los drivers, toca activar el sitio, toca que abra el inodo, toca que haga un montón de cosas. Entonces es preferible que todas esas operaciones que son lentas solo se hagan una vez. Entonces precisamente lo que uno busca es que se llene el buffer y él internamente sabe cuándo se llena el buffer y él internamente va y lo escribe una sola vez cuando se llena el buffer y queda vacío y vuelve a tratar de llenarlo. Entonces precisamente eso es lo que se busca, que se llene el buffer antes de escribir. Ya entendí. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces con eso terminamos esta introducción a la entrada y la salida, muy orientada a esta parte numérica, pero pues obviamente uno también puede leer textos y puede leer todo lo que quiera para hacer análisis, ¿sí? Pero pues aquí está muy orientado a esa parte numérica que es la que nos interesa a nosotros en este momento. Entonces así es que podemos leer y escribir archivos. Y ya, entonces voy a guardar esto en el repositorio, que quiero sacar unos minuticos para mostrarle la solución de lo de la tarea. Voy a añadir también el archivo de parámetros para que quede dentro del repositorio de GitHub como un ejemplo. El resto de cosas no es necesario. Y aquí lo enviamos. Entonces con eso les queda a ustedes disponible para que vean también los ejemplos en su computador. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre esto de entrada y salida? A reducir los límites de regula falsa y mejora mucho de 40 a 15, disecciones, sí. Perfecto, pero y entonces, bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Ya hablando del método numérico, nosotros no podemos, digamos que en principio uno no conoce dónde va a estar la raíz, entonces realmente uno no sabe cómo acotar los intervalos para que sea más rápido bisección o regula falsa. Entonces, en general, ese comportamiento que uno encuentra va a ser el mismo, va a ser se va a mantener. Newton es mucho mejor, converge más rápido, en general para casi todas las funciones que vamos a utilizar nosotros. Bueno, por un momento voy a dejar de compartirles la pantalla. Y vamos a parar aquí la grabación y voy a pasar a esa otra parte.